السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं En este momento voy a relatar algunos comentarios de Hazrat Musleh Maud sobre el Santo Mesías Prometido y sobre sus compañeros del Santo Mesías Prometido. En el Tazkirah, el 9 de febrero de 1908, hay una revelación que dice, de las 8 revelaciones, una revelación es la Taqtulu Zainab, no asesines a Zainab, explicando esta revelación según las circunstancias. Hazrat Musleh Maud nos lo explica diciendo que en el comienzo del año 1908, Hafiz Alhamdulillah San Marhum se propuso el casamiento de sus 2 hijas. La mayor se llamaba Zainab y la pequeña se llamaba Kulsum. Respecto a Zainab, había otras personas también interesadas en su matrimonio, y entonces el Santo Mesías Prometido, el matrimonio con una persona que se llamaba Sheikh Abdul Rahman Misri, el Santo Mesías Prometido no le gustó que se casara con Misri Sahib, pero como era la naturaleza, no insistió mucho, como era su forma de ser, y en esos días el Santo Mesías Prometido tuvo la revelación que la Taqtulu Zainab, que no destruyáis a Zainab. Hafiz Ahmadullah Sahib, por alguna razón, no le gustó esta otra persona, y se entendió que el significado de esta revelación es que la relación del Santo Mesías Prometido era incorrecta y que debería casar con la Misri Sahib. Y esto significaba que la revelación significaba que el consejo que dio el Santo Mesías Prometido a Allah Ta'ala no le gustó, y el matrimonio con el que no quería es lo que a él le gustaba. En cualquier caso, se casó esta chica con el señor Misri Sahib. Esta revelación fue revelada el 9 de febrero de 1908, y el 17 de 1908 el señor Misri Sahib se casó con Zainab, y está preservado
dice el Muslim Maud, esta fecha porque este nikah también se hizo con otras 2 ceremonias de matrimonio el mismo día que nuestra hermana Mubaraka Begum fue también un 17 de febrero. Por lo tanto, Allah Ta'ala dijo de forma clara que aceptad el consejo del Santo Mesías Prometido y no la caséis con Misri Sahib, porque si no, ese matrimonio al final acabará en su destrucción. Sin embargo, el padre no sacó la conclusión contraria cuando Allah Ta'ala quería que iba a haber un gran problema casándole con él, porque al final de hecho ocurrió así, que no la cases con Zainab y acepta la palabra del Santo Mesías Prometido. También hay pruebas que el Santo Mesías Prometido le dijo este consejo cuando Misri Sahib se separó de la comunidad y el señor Pir Manzoor Sahib me mandó un mensaje diciéndome que el Santo Mesías Prometido dijo de mi presencia a Ahmadullah Sahib que no caséis a Zainab con Misri Sahib, pero cuando Hafiz Sahib no aceptó esto y en su lugar le casó, me enfadé. Esto es lo que Pir Manzoor Sahib relató. Y me presenté delante del Santo Mesías Prometido y les dije: Su Santidad, usted ha sido comisionado por Dios, usted es el representante de Dios y Dios Todopoderoso dice que cuando dice algo, todos los creyentes deben seguir este consejo. Pero Hafiz Sahib ha desobedecido a su santidad. El Santo Mesías Prometido dijo: lo que ha dicho usted es correcto, pero en este tipo de temas no suelo interferir. Cuando Masih Maud recibió este relato, no tenía ninguna duda, pero como era una única narración, me preocupé pensando que deberían haber más evidencias, que conociera por qué dejó la comunidad y los desórdenes que causó. Y Masih Maud quería encontrar una prueba más contundente. Dice Masih Maud que era el poder de Dios, que al segundo día recibí una carta que era del Munshi Qudratullah Sahib Sanori, donde decía que cuando visité Qadian en 1915 tenía una persona me dijo necesitaba aprender el Santo Corán de alguien, y fue cuando empecé a aprender el Corán de Hafiz Ahmadullah Sahib. En una conversación un día me dijo que el Santo Mesías Prometido me dijo que a mi hija la casara con otra persona, pero en esos días él recibió la revelación que no destruyáis a Zainab, y entendí de forma incorrecta que el Santo Mesías Prometido, su consejo no era correcto, y por eso le casé con Sheikh Mirsi Sahib. Ahora, como Sheikh Mirsi Sahib me está molestando mucho y me está generando una gran preocupación, con eso entiendo que ha sido no debido a no cumplir las órdenes del Santo Mesías Prometido o los consejos del Santo Mesías Prometido. Hazrat Muslim Maud dice que recuerdo durante la época del primer califa, Sheikh Mirsi Sahib, pegó a su padre político. Al califa Awal, primer califa, estuvo muy enfadado y al final conseguí que le pidiera perdón. Por lo tanto, la revelación el significado de esta revelación es que no caséis a Zainab con Sheikh Misri, porque si no su fe se arruinaría y digamos el futuro probó ser cierto, en el sentido de que su fe también desapareció. Respecto
al señor Misri. Hay muchos que no conocen, es una parte de la historia de la comunidad y por eso voy a intentar aclarar un poquito. Sheikh Abdurrahman Misri Sahab hizo un bet. Era una persona culta, erudita, fue a Egipto y los gastos de ir a Egipto fueron pagados por Hazrat Muslim Maud Chaudhry Nasrullah Khan Sahab. No solo esto le proveyó varios otros beneficios, sino también le proveyó el título de Misri, que significa Egipto en lengua árabe, egipcio. Vino una época, como he dicho, que Hazrat Muslim Maud se opuso a Hazrat Muslim Maud y empezó a mal hablar de Hazrat Muslim Maud, comenzó a creó disputas dentro de la Jamaat, pero cuando la comunidad fue no solo protegida por Allah Ta'ala, porque a veces también hablaba sobre comportamientos individuales a través de sueños, Misri Sahib, cuando estaba dentro de la Jamaat, su posición puede ser medida cuando el Muslim Maud contó una ocasión que desde África una persona me escribió que al que se hubiera separado el señor Misri de la comunidad era para mí una gran preocupación. Si una persona tan importante se perdió su fe, ¿qué pasará con nuestra fe? Hazrat Muslim Maud dice que yo le escribí que decidir quién es grande es un tema de Allah Ta'ala, no es suyo. Cuando Allah Ta'ala, debido a su obra, le ha separado de la comunidad a quien considerabais que era muy grande y a usted le ha conservado, esto prueba que el grande es usted y no él. En cualquier caso, cuando Misri Sahib estaba en la comunidad, era considerada una persona importante, pero hoy vemos que no tiene ninguna consideración. Durante esta oposición, o después de haber abandonado la comunidad, Misri Sahib intentó darse su propia importancia, diciendo que la revelación del Mesías prometido, cuando el Santo Mesías prometido ese Mesías prometido tuvo esta revelación, pero cuando se juntó esta revelación con el resto de otras revelaciones y se empezó a contar dentro de la comunidad, Misri Sahib mismo empezó a decir que ¿por qué se está implicando a mi mujer? Esta es la razón de explicar esta revelación que fue elucidada por el Muslim Maud y cómo la revelación se cumplió. Al Muslim Maud nos dice más adelante, mirad cómo fue una profecía grandiosa que el mismo Misri Sahib nos ha llamado la atención. Parece que su mujer recuerda que hubo una revelación de este estilo y el padre de su mujer que entendió que era respecto a mí. De esta forma, su mente fue hacia giró hacia este punto y lo que se pudo hacer más tarde, él mismo lo hizo. El Muslim Maud pone un ejemplo y dice que a veces un cordero saca el propio cuchillo. Había una vez una persona que tenía un cuchillo para matar a un cordero, pero los niños lo enterraron jugando. Cuando se escondió el cuchillo, estuvo buscando el cuchillo, no lo encontró y al final estaba perplejo al ver que los pies, las pezuñas del cordero removieron la arena y apareció
el cuchillo con lo cual fue sacrificado el cordero. Es un proverbio popular árabe, y es que cuando una persona causa su propia ruina, es como si está como si el mismo cordero presentara el cuchillo para con el que se le pudiera sacrificar. Hazrat Musleh Maud, cuando sacó esta conclusión, es muy evidente que Hafiz Saheb, si no hubiera casado a su hija Zainab con el señor Misri Saab, entonces su fe no se hubiera arruinado. Por lo tanto, cumplir las órdenes de una persona que ha sido enviada por Dios es una obligación, y en lugar de sacar nuestras propias conclusiones, debemos cumplirlas para que nuestra fe no se vea arruinada. Hazrat Musleh Maud relata otro incidente, y es que Maulvi Muhammad Hassan Saab tenía una naturaleza de responder muy rápido. En una ocasión, el Santo Mesías Prometido estaba andando hacia Basrama. Dijo durante el paseo que en la palabra de Dios y en la palabra del humano hay mucha diferencia. El Santo Mesías Prometido mostró una revelación y dijo que esto es una revelación, y en su lugar hay trabajos de Hariri, que era un poeta. Maulvi Muhammad Hafez Saab no escuchó la última parte de la conversación del Mesías Prometido y pensó que la revelación era parte del trabajo de Hariri, y dijo no, esto es vano. Sin embargo, el Mesías Prometido dijo que no, que es una revelación de Dios. Sobre ello dijo: Subhanallah, alabado sea Dios, santísimo mi Dios, qué palabras tan bellas. Sobre cualquier tema, a la hora de tomar una decisión, no hay que hacerlo de forma rápida. Hablando de esto, el Santo Mesías Prometido es conocido hoy en el mundo entero, en todos los países, y Hazrat Musleh Maud relata un incidente, y es que una vez vino un Sikh y dijo que mi tío paterno, Mirza Ghulam Qadir Saheb, es muy famoso y tiene un cargo muy importante de la comunidad, pero Mirza Ghulam Ahmad Sahab nadie le conoce, es desconocido. El Sikh dijo que una vez mi padre fue a ver al señor Mirza Ghulam Mustafa Sahab, que era el padre del Santo Mesías Prometido, y dijo que tengo otro hijo, ¿dónde está? Dijo que se pasa todo el día en la mezquita leyendo el Santo Corán, y estoy muy preocupado por él, de dónde comerá. Vaya con él y dígale que también se preocupe algo de los asuntos mundanales. Me gustaría que empezara algún trabajo, pero cuando le intento buscar alguna ocupación lo rechaza. Y fue mi padre, el padre del Sikh, con su padre, y le dijo con él, y le hizo llegar este mensaje al Santo Mesías Prometido. Le contestó Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, que mi padre está preocupado sin razón. Yo, ¿qué voy a hacer buscando los cargos materiales? Vaya con él y dígale que yo soy empleado de quien quería serlo. No necesito ningún tipo de empleo con los humanos. Hazrat Musleh Maud dice que este Sikh se quedó tan impresionado que cuando mencionaba al Santo Mesías Prometido salían lágrimas de sus ojos. En una ocasión, Hazrat Musleh Maud comenta que vino en la pequeña mezquita y empezó a llorar. Le dije: ¿qué te pasa? Y dijo que hoy se ha hecho una gran injusticia conmigo. Fui a Behishti Maqbara, al cementerio, y cuando me prostré en la tumba de Mirza Saheb, un Ahmadi me lo impidió. Sin embargo, su religión es diferente de la mía. Si los Ahmadis no se posternan delante de una tumba, que no lo hagan. Pero soy un Sikh y puedo posternarme. ¿Y por qué me lo ha impedido? Hazrat Musleh Maud dice que era el Santo Mesías Prometido, una persona que estaba
recluida, y los que le conocían sabían que su oración y piedad era tan grande que incluso los no musulmanes, después de la muerte del Santo Mesías Prometido, venía gente a su tumba. Dice Maulvi dice que Maulvi Muhammad Hussain Batalvi era un amigo del Santo Mesías Prometido. Sin embargo, después de su proclamación dijo que yo he sido quien le ha exaltado y yo voy a ser a quien le voy a hacer caer. Sin embargo, Allah Ta'ala borró el nombre de Muhammad Hussain Batalvi, mientras que el nombre del Santo Mesías Prometido lo extendió en el mundo entero. Hazrat Musleh Maud dice que Maulvi Saheb, un hijo de Maulvi Saheb, se hizo Arya, un seguidor de una secta hindú. Le invité a ir a Qadian y de nuevo le reconvertí al Islam. Maulvi Hussain Saheb también me escribió una carta de agradecimiento por este hecho. Hablando de las oposiciones externas e internas, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu dice que desde la época del Santo Mesías Prometido la oposición continúa, pero la comunidad continúa progresando. De hecho, vemos que a pesar de oposiciones, la comunidad progresa con la ayuda de Dios. La comunidad sigue progresando. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu comenta que la comunidad ha llegado caminando por las espinas hasta el nivel que está, y la gracia de Dios siempre ha estado con ella. Sin embargo, para que esto continúe de forma permanente, la comunidad debe estar envuelta en las oraciones. Si continuamos orando, inshallah, si Dios quiere, todas las oposiciones actuales y futuras llegarán a su fin. En una ocasión, Maulvi Abdul Karim Saheb, el sacrificio que no tiene parangón de Maulvi Abdul Karim Saheb, Muhammad dice que el Khalifatul Masih I, radhiyallahu anhu, le dio un empleo de muy alta posición y mucho estatus. Cuando acabó su empleo, comenzó la práctica de su empleo en su ciudad natal de Behera, donde hay muchos terratenientes y eran sus devotos. Allí tenía muchas posibilidades de potenciar su trabajo y de hacer florecer su trabajo. Sin embargo, cuando vino a saludar al Santo Mesías Prometido, después, cuando quiso volver a su tierra, el Santo Mesías Prometido le dijo que usted ya ha visto mucho del mundo, quédese aquí en Qadian. Obedeció esta instrucción hasta el punto que no volvió ni para recuperar sus pertenencias, sino que envió a alguien, otra persona, para que recogiera sus propiedades. En aquellos días no había nada en Qadian, sin embargo no le preocupó, y sin embargo su fama era tan grande que venían enfermos de distintas partes y de alguna forma tenía una forma de conseguir el dinero. Sin embargo, Maulvi Abdul Karim Saheb, su sacrificio fue tan grande que no tenía ningún ingreso, no tenía ninguna posibilidad de tener algún sueldo, no tenía ninguna paga, no tenía ningún medio para conseguir dinero. Sin embargo, fue el secretario del Santo Mesías Prometido. Todos los trabajos que están haciendo hoy, dice el Musleh Maud, que todos los trabajos que hoy varios departamentos de la comunidad están haciendo, todo lo hacía él solo, porque además no tenía ninguna posibilidad de ganarse la vida, y esto es algo como estar viviendo en un valle que no se puede cultivar. Estos son los ejemplos de nuestros mayores, nuestros santos, que de vez en cuando los consagrados tienen que reflexionar sobre ellos. Viendo el amor de Hazrat Maulvi Karim Saheb que tenía sobre el Santo Mesías Prometido, Hazrat Musleh Maud nos dice, radhiyallahu anhu, que el Santo Mesías Prometido, Maulvi Abdul Karim Saheb tenía un valor, un amor excepcional por el Santo Mesías Prometido, y solo pueden entenderlo los que han visto aquella época
otros no pueden ni imaginarlo. Falleció cuando yo Hazrat Musleh Maud dice, tenía 16 o 17 años, y cuando reconocí este amor, yo tendría 12 o 13 años. Es decir, en mi infancia, pero a pesar de ello, el impacto es tan fuerte que hay dos cosas que no olvido de él. Una, cuando bebía agua, y la segunda, su amor al Santo Mesías prometido. A Maulvi Sahab le gustaba mucho el agua fría y la bebía de forma muy entusiasta. Cada trago sonaba. Es como si Allah Ta'ala le enviara muchos premios del cielo y decía Alhamdulillah, Alhamdulillah, todas las alabanzas son para Allah Ta'ala. Hazrat Musleh Maud dice que en aquella época había un pozo en la mezquita Aqsa, y no sé por qué ahora no se menciona. Hazrat Maulvi Abdul Karim decía que si queréis ganar una recompensa espiritual, traedme agua. Cuando el Santo Mesías prometido estaba con el Santo Mesías prometido, era otra forma de comportamiento, pero si no, se quedaba en las escaleras y esperaba para el Santo Mesías prometido y bebía agua del cazo donde se le traía. El segundo aspecto de su personalidad es que cuando se sentaba en compañía del Santo Mesías prometido, es como si sus ojos fueran consumidos, están consumiendo algo del Santo Mesías prometido. La felicidad, el deleitarse mirando la cara del Santo Mesías prometido, era una alegría que salía de su cara. Es como si sonriera escuchando cada palabra del Santo Mesías prometido y cambiando de postura. Era algo que merecía la pena ser visto. Si he visto algo parecido a él, era Hafiz Roshan Ali Sahab, es decir, Maulvi Abdul Karim Sahab tenía un amor excepcional por el Santo Mesías prometido, y el Santo Mesías prometido, alayhi salam, también tenía un amor igual con él. Era la práctica del Santo Mesías prometido que después de la oración del Maghrib se sentaba con los compañeros y conversaba con ellos. Cuando Maulvi Sahab falleció, dejó de hacerlo, y alguien le preguntó que Hazur, ¿por qué no se sienta después de la oración? Dijo que ver el lugar de Maulvi Abdul Karim me produce dolor. ¿Quién hay que pueda ser más digamos que sea más duradero y no creyera que pudiera dar la vida? Por eso la devoción no era solo hacia un sentido, sino era mutua. Otro incidente, dice Hazrat Musleh Maud, que una vez una persona empleó unas palabras inapropiadas contra Hazrat Maulvi Abdul Karim y empezaron a pegarle. Esa persona era muy insistente, seguían pegándole, y él decía que yo no voy a cambiar mi opinión. La gente volvió a pegarle y se formó un espectáculo. Hazrat Musleh Maud dice que veíamos cómo le pegaban y él seguía manteniéndose en su palabra. Al final se cansaron de pegarle y había un Ahmadi, un luchador, que vino para el tratamiento con el Khalifatul Masih I, antes del mi Khilafat. Y cuando escuchó tanto ruido, pensó que era algo meritorio y dijo, ¿por qué no voy a hacerlo? Voy a conseguir este premio. Y sin saber nada empezó a zarandearle y lo tiró al suelo a esta persona que andaba insultando, pero el que seguía insultando, y Musleh Maud dijo que era un espectáculo. El Mesías prometido, cuando se enteró de este incidente, se enfadó mucho y dijo, ¿es esta nuestra enseñanza? Mirad, la gente nos va a insultar. ¿Y qué daño nos hace insultándolo? Sí, si ha empleado alguna palabra malsonante contra Abdul Karim, ¿qué pasa algo? Es tan importante. Hazrat Musleh Maud dijo que
nuestro abuelo materno, Mir Nasser Nawab Saheb, cuando vio este espectáculo dijo: ¿por qué estáis pegando a esta persona? Sin embargo, estaban amonestando a las personas que esta persona volvió otra vez a insultar a Maulvi Abdul Karim Saheb, y Mir Saheb también le dio un par de bofetadas. Hazrat Musleh Maud dijo que a veces la gente hace este tipo de trabajos de decir tonterías cuando se produce una atracción, la gente también se ve envuelta en la corriente, pero tenemos que controlar nuestras emociones en cualquier caso. Hablando de otro compañero, Hazrat Munshi Arure Khan Saheb dice que el amor que tenía para el Santo Mesías Prometido, dice, era un amor inmenso, y vivía en Kapurthala. La comunidad de Kapurthala tenía una gran sinceridad y amistad, que escribió incluso una carta. Esa carta la conserva la comunidad aún, que esta comunidad ha mostrado tal sinceridad que estarán en mi lado en el paraíso. Ellos, la comunidad, pedía al Santo Mesías Prometido que por favor visite usted Kapurthala. El Mesías Prometido también dijo que vendría en una ocasión, cuando tuvo la oportunidad. No había tiempo para notificarlo, y sin decírselo a nadie, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam fue hacia Kapurthala y bajó en la estación. Había un opositor de él que le reconocía, aunque era oponente, tenía una cierta... Dice que estaba Munshi Arure Khan cuando esta persona vino corriendo y dijo: tú Mirza Saheb ha venido aquí. Escuchando esto, dejó los zapatos y el turbante y salió corriendo hacia la estación, pero al llegar a una distancia dijo: pero ¿cómo podemos tener la suerte que el Santo Mesías Prometido venga y nos visite? La persona que nos ha transmitido esta noticia es un enemigo y a lo mejor se está burlando de nosotros. Entonces Munshi Saheb le dije que paré y le dije que ¿qué estás haciendo? ¿Nos estás mintiendo? ¿Nos estás ridiculizando? Pero pensé una vez más que a lo mejor ha venido y volví a correr. Una vez más pensé que no podíamos tener esta suerte. Al final dijo: no me insultéis, yo voy contigo, y vino y fue con él. A veces yo corría, a veces él se paraba. En esta situación íbamos corriendo hasta que vimos enfrente de nosotros al Santo Mesías Prometido al Islam. Este es un amor apasionado, y cuando uno piensa en este tipo de amor, ¿cómo podía pensar que él pudiera venir a Kapurthala? El Santo Mesías Prometido, cuando falleció después de algún tiempo, Munshi Arure Khan Saheb vino a Qadian. Una vez me envió un mensaje de que quiero verle. Cuando salí fuera para saludarle, vi que tenía 2 o 3 monedas de oro que me las dio diciendo que esto es para Hazrat Ammayan, la esposa del Santo Mesías Prometido. No puedo recordar qué es lo que dijo, pero Ammayan o Ammayi, es decir, empleó la palabra madre. Después empezó a llorar y con gran dolor empezó su cuerpo a temblar. Aunque yo sabía que eran los recuerdos del Santo Mesías Prometido, pero como empezó a descontrolarse, pensé que debe haber otra razón. Después, casi 15 minutos o más de media hora, cuando estuvo llorando, le preguntaba cuál es la razón y que quería darme la respuesta, pero no podía. Al final, cuando pudo controlarse, dijo que cuando hice el bet, mi salario eran 7 rupeas y intentaba ahorrar para visitar Qadian personalmente, y ahorraba para poder saludar al Santo Mesías Prometido del Islam. Parte del camino lo hacía andando para que pudiera ahorrar y llegar a Qadian. Luego progresé en mi trabajo y también tenía el deseo
al final tenía el deseo de poder dar al Santo Mesías prometido algo de oro. Quería presentarle algo de oro. Cuando conseguía ahorrar algo, luego volvía a sentirme preocupado de que hace tiempo que no veo al Santo Mesías prometido, y antes de que pueda conseguir el oro, volvía a viajar a Qadian, se lo presentaba a Zur en todos mis ahorros. Al final fui capaz de salvar estas 3 libras. Quería llegar al Santo Mesías prometido en persona cuando él falleció. Es decir, 30 años de mi vida, 30 años de la vida se pasaron esperando que este acontecimiento ocurriera. Cuando pudo hacerlo, el Santo Mesías prometido había fallecido. Esta era la sinceridad, la fidelidad y el sacrificio de estas gentes. Hay algunas cartas de árabe que tienen una pronunciación específica y los no árabes no pueden pronunciarlas correctamente. En una ocasión, durante una conversación, un árabe levantó la objeción contra el Santo Mesías prometido de que usted no puede pronunciar las palabras de árabe correctamente. Hazrat Musleh Maud dice que en una ocasión una persona llegó a una reunión del Santo Mesías prometido. El Mesías prometido al Islam le transmitió el mensaje del Islam. Durante la conversación dijo que el Corán dice esto. En el acento punjabi, el Qaf no se pronuncia como debe ser pronunciado, el Qaf gutural, y al decir la palabra Corán no la sacan de la garganta, sino que parece un Qaf normal. La palabra Corán la pronunció de forma ordinaria. Esta persona dijo que usted dice ser un profeta y no sabe usted tan siquiera la palabra Corán. ¿Qué comentario hace usted del Corán? Según dijo esto, Hazrat Sahibzada Abdul Latif Shahid, que estaba sentado en la reunión, se levantó para pegarle un bofetón. El Santo Mesías prometido le sujetó la mano y, por otro lado, Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib estaba sentado y también le sujetó la otra mano. Luego el Santo Mesías prometido empezó a predicarle y le dijo a Sahibzada Sahib que estas gentes no tienen otro arma salvo esta. Si no pueden utilizar estas armas, díganos qué más van a hacer. Si piensan que ellos van a argumentarnos con evidencia y van a salir palabras de verdad, entonces ¿qué necesidad tenía Allah Ta'ala de enviarme? El hecho de que Dios me haya enviado muestra que Allah Ta'ala ve que no tienen ellos ninguna verdad. Estos son las oraciones que ellos tienen y quieren. Le dijo a Sahibzada Sahib que usted quiere emplear también estas armas. En otra ocasión hay una mención a la pronunciación de las palabras árabes que nos menciona Hazrat Musleh Maud, y puede ser que el tema del Kaf y el Dad hayan sido mencionadas porque están referenciadas en ambas en dos narraciones. Los árabes dicen que nadie puede pronunciar la palabra Dad. Entonces, ¿por qué lo objetan si saben que no podemos pronunciarlo? El musulmán dice que entre los punjabis, los panjabis, dijo que yo creo que puedo pronunciar la palabra Dad, pero tampoco es muy correcta. He explicado esto, dice Azur, para que las dos palabras, Qaf y Dad, se encuentran y la comunidad recuerda más la palabra del Dad. La gente me seguirá, me empezará a escribir diciendo que es la palabra Dad y no Qaf, y entonces el correo
ya está creciendo demasiado y el grupo que trata el correo está ya de por sí con mucho trabajo, y se va a preocupar más. Mencionando la paciencia del Santo Mesías prometido, Hazrat Musleh Maud dice que he leído cartas tan ofensivas por los oponentes de la Ahmadiyyat que al leerlas mi cuerpo se descomponía. Sin embargo, el Mesías prometido las había conservado y mostraba paciencia. Entonces, dice el musulmán que estas cartas venían en tan gran cantidad que tan siquiera me vienen a mí. Yo recibo 4 o 5 cartas de esta naturaleza, y las que no tienen sello y son devueltas. Sin embargo, el Santo Mesías prometido, cada semana venían 2 o 3 cartas y eran tan sucias y ofensivas que una persona se sentía conmocionada. Un día le empecé a leer estas cartas y leí un par de cartas que me empecé a me afectó. El Santo Mesías prometido vino y me quitó este saco de cartas y dijo: no las leas. El Santo Mesías prometido tenía varios sacos, era una caja de madera donde él mismo a veces las quemaba, pero luego volvían a juntarse. Respecto a estas sacas, dijo que tengo varias sacas de lenguajes abusivos de los oponentes. No solo contienen lenguaje abusivo, sino acusaciones falsas, relaciones ilícitas. Por lo tanto, es de tontos preocuparse por ello, porque estas cartas vienen para perfeccionar nuestro taqwa. ¿Dónde tenemos que hablar? ¿Por qué nos tenemos que poner furioso? Porque lo que tiene un cazo es lo que destila. Si lo que tienen es malicia, eso es lo que destilan. Pero nosotros debemos permanecer firmes en nuestra rectitud, en las virtudes, y permanecer en las buenas morales. Si alguien se burla de nosotros, tenéis que abandonar esta reunión, y esta es la orden de Allah Ta'ala. En otro lugar, Musulmán dice que Allah Ta'ala, para mostrar sus signos a los profetas, muestra estas bendiciones, y la gente tiene que conseguir estas bendiciones. Estas bendiciones no pueden ser negadas, es un hecho probado, y se prueba de los actos del Santo Mesías prometido en el periódico Badr. Y yo también recuerdo que el Santo Mesías prometido en una ocasión viajó a Delhi y fue ante las tumbas de distintos santos. Cuando estuvo con Khaja Baqi Billah Sahib, Hazrat Qutb Sahib, Khaja Nizamuddin Sahib Awliya, Shah Waliullah Sahib, Hazrat Khwaja Mirdar Sahib y Nasiruddin Sahib Chirag, estuvo en estas tumbas e hizo una oración. Todo lo que dijo, hasta donde yo sé, no se ha publicado un diario de ello, pero los habitantes de Delhi no tienen vida, y he decidido, visitando estas tumbas, he pedido oraciones para sus progenies, para que en sus almas vuelva a tener el fervor en sus almas, y pidan por su guía. En el diario solamente está publicado que el Santo Mesías prometido fue a las tumbas y hizo alguna oración para él y para otros asuntos. Mirad que el Santo Mesías prometido no solo pedía para aquellas gentes, aquellos que piensan que yendo a las tumbas solo piden oraciones para los que han fallecido. De este diario vemos que es una contradicción, porque el Santo Mesías prometido dijo que hemos pedido para ellos y para nosotros, que a nosotros nos dé éxito en nuestros objetivos y también para otros asuntos. Este es el diario del Santo de Masih Maud en el periódico Badr. En el libro Tazkirus Shahadatain dijo que quería
antes de ir a Gurdaspur, antes de ir a un juicio, acabara la publicación de este libro y lo llevara conmigo. Pero comenzó un dolor en mis riñones y pensé que este trabajo no se completaría. Dije a mi familia, Hazrat Ummul Momenin, a la madre de los creyentes, que era su esposa, que usted diga amén. Dije a Hazrat Maulvi Latif Shahid Saab, al alma de Hazrat Maulvi Abdul Latif Shahid, que esta persona ha ofrecido su vida por ti y yo quiero escribir un libro en su honor. Por favor, dame riqueza. Dice el Mesías que juro por aquel cuya vida está en sus manos, que eran las 6 de la mañana, me recuperé y ese día escribí la mitad del libro. Mirad, el Santo Mesías prometido iba a ir a un juicio, quería acabar el libro antes de su salida, se puso enfermo y recordando a Hazrat Maulvi Latif Shahid, que era uno de sus siervos, dijo una oración que, oh Dios, yo quiero escribir un libro recordando tu sacrificio, por lo tanto, dame salud de nuevo. Y Allah Ta'ala aceptó esta oración y el Mesías prometido, en el título se dejó un nuevo milagro de Hazrat Maulvi Abdul Latif Shahid. Estas formas, estos actos de los virtuosos, de los piadosos, es que el Santo Mesías, el Santo Profeta Muhammad dice una oración también de esta manera. Lo que está prohibido es que delante del muerto nosotros pensemos que él nos va a dar algo. Esto está prohibido en el Islam y el Islam lo declara haram. Lo que queda es que cuando visitemos estos lugares nos produce una emoción, o recordando a estas personas o recordando a las promesas que Dios ha hecho a sus profetas, es que, oh Dios, ahora cumple estas promesas en nuestros seres. No solo no está permitido, sino que es una realidad espiritual y es la responsabilidad de los creyentes que deben buscar beneficio de estos sitios benditos. Por ejemplo, cuando visitamos la tumba del Santo Mesías prometido, podemos dirigirnos a Dios y decir, oh Allah, Él es la persona que tú prometiste que iba a revivir el Islam a través de él. Era tu promesa que yo extenderé su nombre en los rincones de la tierra. Por lo tanto, tú cumples esta profecía, que Dios nos dé la oportunidad de que cumplamos nuestras responsabilidades completando la misión del Santo Mesías prometido y asumamos nuestras responsabilidades y que mostremos la verdadera imagen y victoria del Islam al mundo y que nosotros también lo testimoniemos. Después de la oración voy a hacer una oración funeral en ausencia de Maulvi Muhammad Yusuf Saheb Darvesh en Qadian. Falleció el 22 de julio de 2015 a la edad de 94 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Él era el único Ahmadí en su familia. Tuvo la oportunidad de enseñar el Corán y el Hadith en el Madrasa Ahmadiyya. Era muy simple, una persona muy humilde y trabajaba con mucho sentido de responsabilidad. Era sincera, una persona sincera y fiel. Nació en Mokhal Town, en Lahore, y de niño estudió en su propio pueblo. Después, en 1939, tuvo la oportunidad de estudiar en Ahle Hadith, en un instituto de Ahle Hadith. Allí se entrevistó con un Ahmadi, donde conoció la Ahmadiyyat. Más adelante visitó Qadian varias veces en búsqueda de la verdad. Continuó estudiando libros. En 1944 tuvo el honor de hacer el Bet en las manos de Musleh Maud. Después, para conseguir educación religiosa, en 1939 entró en la clase de los misioneros en la partición de Pakistán y la India. En cualquier caso, dio preferencia de quedarse en Qadian como un dervish. En 1949, siguiendo las instrucciones de Musleh Maud de que algunos estudiantes se quedaran entre los misioneros, él fue
seleccionado para dar esta educación avanzada, donde estuvo durante 4 años. Al completar esta educación, en 1955 fue nombrado profesor del Madrasa Ahmadiyya, y en 1958 consiguió el título del Maulvi Fazil, sirvió en el Madrasa Ahmadiyya durante un periodo de tiempo, luego se retiró tras haber obtenido el grado senior de Shahid, luego continuó en el Madrasa Ahmadiyya, era muy regular en la oración y en los ayunos, quería a los estudiantes como un padre. En el Madrasa Ahmadiyya iluminaba a los estudiantes con el conocimiento del Hadith, tenía un gran conocimiento de los libros de Hadith, y cuando daba sus clases se quedaba grabado en la mentalidad de sus estudiantes. En la lista del Tarikh Ahmadiyyat, en el volumen 11, está inscrito como el número 153 de los Dervish. Durante los periodos de Dervish vivió con paciencia y gratitud todas las dificultades. Era un musi, deja 3 hijas y un hijo adoptado. Su hijo Jamil Ahmad Sahib Nasser es abogado, trabaja en los Musian. Su hijo adoptado Badruddin Mehtab trabaja como manager en Fazl Umar Presh. Su hija Aisha Begum Sahib es esposa del doctor Nasir Ahmad Sahib Hafizabadi y trabaja en el colegio de Nusrat Jahan. Que Dios eleve su estatus y permita que su progenie también continúe en la virtud, en la virtud como lo estuvo el padre. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله